Hola a todos, y como lo prometimos, aquí estamos en este nuevo espacio que se llama De Todo Un Poco, aquí en mi canal. Mi nombre es Yandy García y bueno, hoy vamos a estar tratando un tema, vamos a empezar bien desde los cimientos, bien desde abajo, y el tema de hoy se trata sobre qué debemos tener en cuenta, qué aspectos debemos tener en cuenta a la hora de elegir, de comprar un nuevo instrumento, ya sea por primera vez o ya sea un segundo, un tercer instrumento. ¿Qué debemos tener en cuenta a la hora de elegir un bajo? Bueno, una de las cosas más importantes a la hora de comprar un bajo, ya sea para principiantes o personas ya encaminadas, es tener un conocimiento básico, al menos de la electrónica. Esto nos puede salvar la vida en cuanto al instrumento porque podemos llegar a lugares donde no conocemos la marca y sin embargo saber la electrónica que lleva el bajo es lo que nos da la calidad del sonido, y porque al final sonar más alto, más bajo, depende del amplificador que estemos usando, y al final a todo lo que le des volumen va a sonar alto, pero no se trata de cantidad, se trata de calidad en el sonido. Así que el paso número uno es tener un conocimiento básico de la electrónica del instrumento. Número dos, la configuración de los pickups, de las pastillas, de los micrófonos. O sea, existe las Jazz Bass, que son las pastillas que están en paralelo, como todos los bajos míos llevan esta configuración. Existe la configuración del Precision, que son las pastillas que están juntitas, son un poco más pequeñas, una pegada a la otra, alcanzando todas las cuerdas. Y luego hay bajos como Pedula, como Fender, que tienen ambas configuraciones. A mí en especial me gusta mucho más la Jazz Bass, porque con la pastilla de adelante de la configuración Jazz Bass puedo lograr el sonido redondo que me da el Precision. Sin embargo, he tocado con bajos Precision, con esa configuración del Precision, y me resulta muy difícil sacar los sonidos atacantes, los sonidos mediosos, sobre todo, no necesariamente modernos, porque Jaco Pastorius ya tenía ese sonido, pero sí que suelo usar yo mucho a la hora de grabar, depende del género que sea, pero sobre todo en mi sonido particular me gusta mucho ese sonido medioso, con lo cual teniendo las pastillas Jazz Bass, pues tengo ambos sonidos en el instrumento. Número 3, el cuerpo del bajo y la comodidad hacia ti. Los bajos varían en cuanto a modelos y cada vez salen muchos y muchos luthiers haciendo bajos buenísimos. Ya no es como antes, que eran las marcas conocidas como Ibanez, Tobias. Vale aclarar que todas las marcas que yo menciono en este espacio a mí no me pagan por hacerle publicidad, por lo cual cada marca que yo menciono es por el conocimiento que tengo yo, y lo que yo pueda recomendar es lo que me ha funcionado a mí para la ayuda de aquellos que puedan consumir cualquier información de este espacio. Antes nos guiábamos por las marcas ya conocidas como Fender, por supuesto, que es una de las más universales, bueno, Fodera, que es un poco más moderno y demás. Tener claro la distancia del mástil, qué escala es, si es una escala de más largo, más corta, que no nos haga contrapeso, que lo sintamos cómodo para con nuestro cuerpo. Porque muchas veces compramos un bajo por el embullo, que lo vimos con tal artista, con tal bajista y me gustó, entonces llevo años esperando para comprarlo. Resulta que llegamos a la tienda y sacrificamos completamente la comodidad del instrumento por el capricho, por el embullo, por el deseo. Y esto, lo peor que puede suceder es que con el paso del tiempo te resulte incómodo y termines poniendo el bajo a un lado, y termines, sobre todo si eres principiante, termines sin estudiar más, porque el bajo te causa dolor en los dedos a la hora de tocar, porque no fue la comodidad, no fue eso lo que buscaste a la hora de comprarlo, no lo tuviste en cuenta, sino más bien el embullo de tener el bajo que tenía fulano, o porque me gusta visualmente. A veces hay que sacrificar lo visual bueno, y el capricho por tener un bajo que se ajuste a nuestro cuerpo, a nuestras dimensiones, a nuestros dedos, incluso al largo de nuestros dedos. Eso tenerlo en cuenta, la comodidad del bajo, del cuerpo del bajo a tu cuerpo. Número 4, y súper importante, siempre tener el bajo ajustado a la hora de probarlo. En las tiendas, sobre todo, los bajos están desajustados, con lo cual siempre ir con una llave o con un juego de llaves, o pedírsela a la persona. En este caso, bueno, suelo hablar de las tiendas porque es donde más variedad de bajo hay. Pedirle una llave para ajustar mínimamente el bajo. No tienes que ser luthier para eso, pero sí tener un conocimiento mínimo para poder tener que el mástil no tenga demasiado cóncavo ni que esté converso, que las cuerdas estén en una altura adecuada. No es la primera vez, me encuentro muchas ocasiones
en las que estoy probando un bajo y sé que es un bajo buenísimo y sin embargo me decepciona mucho cómo está en unas condiciones pésimas, y solo porque pasa el tiempo, el calor y el frío va contrayendo y dilatando la madera y esto causa pues que las cuerdas se levanten, a veces se mueven los tornillos en el mismo transporte. No te vas a poner a esa hora a quintear que esté perfecta la afinación, eso no, pero sí el ajuste del mástil, que esté lo más recto posible, la altura de las cuerdas que esté a tu gusto, no es que esté bajito, porque si eres un bajista que pulsa duro y estás acostumbrado a una altura alta, pues bueno, es ponerlo a tu gusto, pero siempre es bueno tener unas llaves con uno y además de los 3 pasos que vimos anteriormente, que el bajo está ajustado. Esto es súper importante, que las cuerdas sean de tu preferencia, tu marca o no, y eso es súper relativo, no importa para probar en un momento, sí puede afectar el sonido del instrumento, por supuesto, 100% lo afecta, pero es muy importante, ya sabes que cuando cambies las cuerdas, si conoces un poco de electrónica, que fue el primer punto que vimos, si el instrumento se acomoda a ti y si tiene un ajuste bien hecho, pues bueno, lo de las cuerdas, luego cuando le cambies las cuerdas, pues vas a tener un sonido mucho mejor. Pero es muy importante que el instrumento esté ajustado. Eso insisto muchísimo, porque incluso probar un instrumento desajustado en ese mismo momento te puede dar hasta dolor en los tendones. Y te puede causar hasta daño, incluso con un corto tiempo que lo estés tocando te puede causar tendinitis, bursitis y te puede traer problemas de salud. Por último, y no lo voy a poner como punto número 5 porque ya esto es opcional, me han preguntado, Yandy, ¿qué tú crees? ¿Me compro un 4 cuerdas, un 5 cuerdas, un 6 cuerdas? Y me preguntan mucho. A mi juicio, yo solía tocar con 6 cuerdas, bueno, lo toco a cada rato, el Alfonso Iturra, un luthier que lo recomiendo, los ojos cerrados, es un bajo excelente y un sonido impresionante. Lo que sucede es que ya no uso la 6ª cuerda, antes solía tocar un poco más, digamos acompañándome yo solo, me cantaba un tema, me lo acompañaba yo mismo, sobre todo con ese fin era que yo usaba la 6ª cuerda. Luego cuando empecé a tocar más 5 cuerdas me di cuenta que solía tocar buscando un poco más el peso, el sonido grave. La música que más yo toco es música cristiana, es música gospel, que requieren de ese sonido grueso, con lo cual para mi juicio, cuando tuve la ausencia de la 6ª cuerda, pues solía tocar con mucho más peso. Eso en el 5 cuerdas. El 4 cuerdas, a mí me gusta mucho la sensación de 4 cuerdas, sobre todo cuando voy a tocar cosas que requieren de mucho groove, porque el hecho de tener la ausencia de la 5ª cuerda, que es más grave para aquellos que no saben, que se están iniciando, me obliga a sacarle provecho a la 4ª cuerda, que es el mi, sería el mi lo más grave que tengo. Me obliga a sacarle más provecho y a tocar de otra manera. Definitivamente se toca de una manera bastante diferente el 4 cuerdas. Al tener menos cuerdas, tienes que mover más la mano por el mástil, generar los grooves de otra manera, porque creamos o no, el hecho de la 5ª cuerda nos hace reposar bastante ahí. Se toca diferente. En mi caso, también como toco música, pues a veces me piden grabaciones vintage, un poco más antiguo y demás. Yo prefiero grabarlo con el 4 cuerdas, a pesar de que este Fender en especial, y Fender hoy, esta serie que sacó la Ultra, suena bien moderno, tienen ya una electrónica bien mejorada con el paso de los años, la madera y demás, pero aún así intento que el 4 cuerdas me lleve a adquirir ese sonido, digamos, un poco más buscando el groove sesentero, setentero, no sé, Bruno Mars, ese estilo. Junior Braguiña con Eliso Ares fue uno de los grandísimos bajistas que me inspiró a volver a retomar en la escuela de 4 cuerdas. Yo recomiendo siempre para la música, cuando es más de peso, cuando es una música más, digamos, sobre todo moderna, sí usar la 5ª cuerda. Sobre todo en la música que toco yo, reitero, que es música cristiana, música gospel, mucha balada, mucho pop, es la mayoría de la música que toco. Hay artistas, los que acompaño, por ejemplo, con Charlie Sykes, hice un concierto el otro día, pues me pedí absolutamente llevar la 4 cuerdas, porque es música antigua, es un artista relativamente joven, pero desde que era mucho más joven ya él hacía música de los 40 y de los 50, entonces ahí es cuando yo prefiero llevar el 4 cuerdas, cuando voy a desempeñar este tipo de independientemente que el bajo pueda tener un sonido más moderno, pues me gusta para ese tipo de música. Así que nada, hemos tocado los puntos fundamentales, hemos empezado desde los cimientos, este primer espacio, hemos estado hablando de esos 4 puntos. Recordemos,
El primero, tener un conocimiento básico de la electrónica, básico, es muy importante saberlo. Volumen, todos los bajos suenan si le das volumen, pero la calidad del sonido te lo da la electrónica. Número 2, las pastillas, los pickups, qué configuración. Me he encontrado bajistas en iglesia que me dicen, es que a mí el bajo no me suena como el tuyo, y cuando me asomo tienen un Fender de 4 cuerdas con la configuración Precision. Muy difícil que le saquen el sonido medioso ese de Pastorio, Junior Braguinha, estos bajistas modernos brasileños que nos gustan tanto, que se define mucho el sonido. Es muy difícil lograrlo con la configuración del Precision. Pero sí, sin embargo, con la configuración del Jazz Bass sí podemos lograr el sonido cortante y también el sonido ese bolo del Precision si tocamos un poco más pegado al mástil, cosas que voy a estar hablando más adelante ya en cuanto a la práctica ya más específicamente. Número 3, la comodidad del instrumento a tu cuerpo. La comodidad es muy importante, que te sientas cómodo tanto sentado como de pie. ¿Qué se sacrifica? Pues bueno, si estás dispuesto por sonido a sacrificar una comodidad, lo entiendo. A mí me pasó con el Jersey Drop. Es un bajo que al tener el mástil muy grande, pues cabecea un poco, pero yo quiero ese sonido. Ese sonido me gusta muchísimo, ese luthier, yo lo admiro, increíble, es un luthier catalán de Barcelona y hace unos bajos impresionantes. Ha rectificado ese problema con el tiempo, pero los bajos como el mío de los 10 años para atrás padecen de eso. Yo sacrifiqué esa comodidad, pero sabiendo que el sonido era lo que yo quería, pero no por estética, no lo sacrificaría por estética. La comodidad del instrumento, ya que bajos bonitos hay miles por ahí, y al fin y al cabo lo que yo busco es sonido, es poder aportar el sonido del bajo como tal, y bueno, luego pues que pueda aguantar un concierto de 2 horas. El número 4, y muy importante, el ajuste. Tenemos que pedir llaves cuando vamos a comprar un instrumento, sobre todo en tiendas, incluso si vamos a la casa de un particular porque nos venden un bajo de segunda mano. Y el calibre, ahorita no hablé del calibre, el calibre de las cuerdas es muy importante. Si tocas con calibre 45, no pruebes un bajo con calibre 40, porque te va a sonar muy blandito, y si tocas con calibre 40, no pruebes un bajo con calibre 45, porque no te va a sonar el instrumento. Esos 5 milímetros en el calibre de una cuerda marcan la diferencia muchísimo. Yo en especial uso 45, 130 en el SIG. Y el otro punto que tocamos fue el de las 5 o 4 cuerdas o 6 cuerdas. Ya yo creo que es un poco de preferencia. Conozco muchos bajistas que tocan con 4 cuerdas y es increíble, y le sobran cuerdas. Y luego pues conozco bajistas que tocan con 6, pues para tocar prácticamente no usan la sexta cuerda. Es un problema ya, digamos, bastante más de gusto. Yo preferí tener el 4 después que estaba seguro pues con las 5 cuerdas, que pues la música que yo toco lo requiere mucho. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya sido de provecho a muchos. Yo estaré pendiente de los comentarios, de las preguntas que vayan surgiendo, porque lo bonito que tiene este espacio es que a mí me gusta hablar de las cosas que me van llamando la atención, que hay necesidad de conocimiento en mis amistades, en las personas que conozco, ya sean, lo repito siempre, encaminados en el instrumento, que llevan años siendo bajistas, o personas que se están iniciando. Sobre todo los que se inician necesitan mucho consejo en esto. A veces compran instrumentos que le dañan la salud y demás, y este espacio está basado en esa serie de consejos que yo voy recopilando, y entonces una vez a la semana pues se los transmito aquí. Vamos a estar hablando de muchas cosas, de nuevas tecnologías que van saliendo, del sonido que uso yo, los pedales que uso yo, los bajos que uso yo, marcas. Vamos a estar recomendando marcas también, aunque les dije al principio del programa, no es nada que me exija ninguna marca, todo es mi intención es ayudarles, mi intención es aconsejarles con todo el cariño del mundo. Y bueno, espero vernos aquí todas las semanas. Mi nombre es Yandy García, este espacio se llama De Todo Un Poco, y nos vemos la semana próxima. Dios me los bendiga a todos.